ya cuando, ya estamos. Miren, ahí les puse digamos, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un poco como para ilustrar que el sistema de interpretación no es un tema solamente de la Constitución mexicana, desde luego, ni de las constituciones, sino es un tema de los tratados internacionales. O sea, cuando hablamos de que los derechos humanos se interpretan, realmente lo estamos entendiendo así. El orden jurídico mundial, a lo mejor está muy exagerado, pero occidental, en el derecho internacional, el derecho comparado, ha entendido que la manera en que los derechos humanos se pueden hacer vida en cuanto a normas jurídicas a través de la interpretación. Y entonces los tratados internacionales, cuando hablan de interpretación de derechos, exactamente establecen una ruta muy amplia para poder aplicarlos. Y una ruta que es, fíjense qué interesante, es de remisión de las constituciones a los tratados, pero tiene un efecto también de remisión o de envío de los tratados a las constituciones. Es, digamos, devolutiva. ¿Por qué es devolutiva? Por el principio de progresividad que les es íncito a los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no pueden estar estáticos, 1, son dinámicos, 2, y son evolutivos, 3. Son pisos que se van alzando a más, ¿no? No todo es derechos humanos. Por eso les decía yo el riesgo de la Constitución de la Ciudad de México, porque no, como son mínimos de progresividad y de evolución, pero es paulatina, como en sedimentos, no todo es derechos humanos. Tiene que tener criterios de aplicabilidad, de exigibilidad, de justiciabilidad, de política pública, tiene que tener costos. ¿Cuánto le cuesta el erario público garantizar el derecho? Todo eso. Pero tienen ese efecto remisión y evolución, y devolución también, ¿no? Entonces, yo digo, es un poco como el esquema, ¿no? O sea, el esquema es, ¿qué hago yo con el bloque? Lo interpreto según lo que dice la Constitución mexicana, si quisiéramos seguir ese orden, ¿no? Y lo que dice la Constitución mexicana también lo dice un tratado, sí, no más que al revés. O sea, la Constitución mexicana dice que los derechos humanos del orden jurídico mexicano se van a un tratado internacional, favoreciendo la protección más amplia. O sea, el criterio pro persona es como, la idea es tú te vas al tratado internacional siempre y cuando te favorezca más. O te integras con ese tratado en la medida que es más favorable. Pero si uno ve al tratado internacional, curiosamente dice lo mismo. Fíjense bien, esta es la Convención Americana de Derechos Humanos, es el artículo 29, las normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de B. Me quedo con esto. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la convención lo que está diciendo es, a ver, ¿qué está diciendo? A ver quién me lo dice. O sea, este B, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de B, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes. Y esto es 1969, ¿eh? No 2011, 2005, 1969, o sea, casi 40 años. Y estamos trabajando con esto en México. ¿Qué quiere decir ahí la convención? ¿Quién se anima? Quien quiera. Iba a decir usted algo, ya se me quedó muy callado. Ya le regañaron. Bueno, ¿quién? A ver. Júpiter. Básicamente dice que de alguna manera reconoce que la convención es una convención de mínimos y que los estados pueden ampliar la protección de los derechos humanos. Tal cual, ¿no? Entonces es un mínimo, así como la Constitución mexicana es un mínimo que puede ampliar la convención. Sí, la convención es un mínimo que puede ampliar una ley de los estados partes. Y el mensaje es, en ese sentido de mínimos, pues usted, Estado, no me puede tomar de pretexto si
está un derecho mayormente protegido en su Constitución. O sea, no me va a salir con que, ay, yo lo limité porque resulta que la estatura de ese derecho, aunque no establezca restricciones, pero la estatura es menor que lo que tiene la Convención, y pues la Convención, yo estoy remitiéndome a la Convención, perdón por la expresión, Mire, ese sería digamos que el esquema es este, ¿eh? O sea, si uno tiene un derecho, digo, ahí como que fraccioné el bloque, pero si uno tiene un derecho en la Constitución y uno tiene un derecho en la Convención Americana, lo que hace el artículo primero en sus 2 primeros párrafos es decir, yo soy un contenido de mínimos, eso dice el artículo primero, que me voy a enviar a la Constitución y a los tratados para efecto de ampliarme más. Se amplía y la Convención dice, yo soy un contenido de mínimos que me amplío si una Constitución establece más claro. Claro, la redacción es distinta, ¿no? O sea, en realidad, pero el efecto es lo mismo. ¿Por qué la redacción es distinta? Porque las constituciones dicen, yo tengo una obligación de remitirme conforme a los tratados si son más protectores. Y los tratados dicen, yo no puedo ser un pretexto de los estados si ellos son más protectores, ¿no? No es que el tratado se va a remitir a la Constitución, pero sí, o se interpreta de conformidad, pero no adquiere un pretexto. El tratado no se vuelve un pretexto para que la Constitución en los estados aplique mayormente un derecho. Entonces es un círculo virtuoso de espiral interpretativa más alta. Ese es el quid del asunto, digamos, el contenido fuerte, ¿no? Ahora, yo pienso que esta redacción de 1969 de la Convención Americana, por ejemplo, pues se ha tenido en 40 años una evolución muy fuerte. Y la Corte Interamericana ha sido un tribunal que ha dado mucho más fuerte el alcance a esto, porque la Corte Interamericana no solamente ha dicho, bueno, yo no me quedo, está bien si tu Estado no me aplicas si estás mayormente protegido con tu derecho interno. Como le metió lo del control de convencionalidad y lo del bloque y todo eso, la Corte Interamericana ha dicho, yo también me voy a auxiliar de ti. Y entonces lo que hace la Corte Interamericana, que me parece un guiño fabuloso, es establecer el contenido de sus derechos en su jurisprudencia también a partir de lo que han dicho tribunales nacionales más progresistas. Entonces toma resoluciones internas y se alimenta con esas resoluciones internas, ¿no? Y hay un caso buenísimo que a lo mejor ustedes seguramente lo conocen, que es porque es de derechos político-electorales, el famoso caso Yatama, ¿no? Contra Nicaragua, que es el de las comunidades indígenas que transitaban elecciones con usos y costumbres y no se adecuaban al sistema de partidos. Y entonces la Corte Interamericana aplica fenomenalmente el artículo 29. Les dice, oye, Nicaragua, pues tú necesitabas haber visto tu propia Constitución, porque tu Constitución establece tal, para haberles dado posibilidad a las comunidades indígenas de esta región, a los pueblos indígenas, de organizar sus elecciones sin el sistema formal de partidos y que pudiera caber un sistema de organización política acorde a lo que la Constitución está diciendo, ¿no? Es un sistema reflejo. O sea, en Yatama, que se le llama en el ámbito del Convenio Europeo, se le llama interpretación consensual. O sea, la Convención Americana le dijo a Nicaragua, tú auxíliate de tu Constitución, ¿no? Ahí te voy a dar un espejo para que te veas. Con eso estabas muy bien, no tenías que haber desobedecido tu Constitución. No solamente es el tratado internacional, sino es tu propia Constitución, ¿no? Ese es el sistema de mínimos. Y luego, digo ahí, que son objeto de una remisión interpretativa hacia otros sistemas normativos para efecto de su ampliación en la medida que estos sean más protectores, Constitución y tratados internacionales, y el propósito es la integración normativa. En el caso mexicano, que es un poco lo que yo les decía, después de conformar el bloque, el caso mexicano es este. Y eso es único en el diseño constitucional de los países.
No hay ningún otro país que haya establecido un sistema de interpretación de derechos humanos entre la Constitución y los tratados internacionales. Ni uno solo, en América Latina, África, Europa Occidental o del Este, que tenga lo que tiene México. México tiene todo esto. O sea, el derecho comparado tienen, hagan de cuenta esta, en relación con los tratados. Eso es todo. Y nosotros tenemos toda esta gama. Por eso yo les decía que en el caso del arraigo, no es solamente la Constitución con los tratados, es la Constitución con respecto al bloque interpretado. Eso lo hicimos, así lo hicimos. Es muy paradójico porque las razones del órgano reformador de la Constitución para hacer esto fueron razones muy conservadoras y muy supremacistas. Porque el razonamiento fue, oye, no puedo, y al final se sabe la historia perfecta también ahí, ¿no? En la oficina del alto comisionado, yo no puedo meter a la Constitución, interpretarse de conformidad con los tratados sin que esté excluida la Constitución. Ah, bueno, pues mete también a la Constitución. Entonces hicimos una cosa muy venturosa, porque finalmente es una colocación real de un bloque como referente de interpretación. Claro, ¿eso hace un trabajo más complejo? Sí, porque primero yo tengo que, hagan de cuenta que este es un derecho humano, yo tengo que decantar los elementos del bloque para saber cuál es el contenido entonces constitucional, convencional, frente al cual yo voy a contrastar todas las normas de derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia de derechos humanos, la Constitución ya nunca va sola, nunca va sola. También la Suprema Corte no lo entiende. Ustedes leen tesis y dicen, es que si una norma va en contra de la Constitución o de los tratados internacionales, no. En materia de derechos humanos no hay o, hay y lo dice el artículo primero, párrafo segundo, Constitución y tratados. O sea, en derechos humanos la Constitución ya nunca va sola, va con los tratados. Pero además los tratados traen los derechos a la Constitución. O sea, este derecho no está en la Constitución, está solamente en un tratado. No importa, es un derecho constitucional. Eso también es mucho más avanzado que en cualquier país, mucho más avanzado que en cualquier país. España tiene un caso que se llama PESCO, que es muy interesante porque es de la Unión Europea, de cosas de la Unión Europea, súper interesante el caso. Pero también es un caso que trata de un derecho contenido en el Convenio Europeo, no contenido en la Constitución española. Entonces, cuando resuelve el Tribunal Constitucional Español, dice, a ver, la interpretación es de los derechos fundamentales de la Constitución hacia los tratados. De manera que si un derecho está en un tratado internacional, pero no está en la Constitución, nosotros no tenemos obligación de hacer interpretación con base en ese derecho, digamos, periférico satelital que está en el tratado y no en la Constitución. Lo tenemos que obedecer porque tenemos un compromiso internacional, lo tenemos que aplicar, etcétera, pero no tenemos obligación de hacer un referente interpretativo. Aquí sí. O sea, los tratados llegan con todos sus derechos y se meten al bloque. Por ejemplo, el famoso derecho de indemnización por error judicial que está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, los derechos que están en ambos forman el bloque, un derecho que está en uno de los dos forma el bloque, no tiene un referente. Bueno, difícilmente un derecho en la Constitución no tendría un referente en un tratado, eso es muy difícil. Cualquier tratado, no solamente la Convención, pero un derecho de un tratado que no tuviera referente en la Constitución, ¿es parte del bloque? Sí, es parte del bloque. Y toda esa interpretación. Nosotros nunca hemos hecho esto, pero esto nos pide también la Constitución. ¿Eso implicaría inaplicar un tratado internacional? No sé. Claro, los tratados internacionales no funcionan con nuestras rutas de inaplicación e invalidez, desde luego, no vas a declarar inválido un tratado por interpretación, sino por reglas del propio tratado, pero sí la modulación. Tampoco esta la podemos declarar inválida por esta
interpretación, pero es interesante. Y ese es un tema también súper interesante, que es lo que hablaba yo del formalismo mágico. Porque en México, además, el resultado de toda la interpretación, el resultado de todo esto, tiene diferentes salidas. En el derecho comparado, lo peor que puede pasar, entre comillas la expresión, lo peor que puede pasar es que la Constitución, digamos, resulte modulada interpretativamente con respecto a los tratados, y ya. Aquí, el resultado de interpretación puede dar un montón de salidas. La inaplicación, la invalidez, todo eso. Pero no es a priori la aplicación, no es a priori la invalidez, es a priori la interpretación. Y luego ya veremos, ¿no? Que ese es un tema también muy mexicano, muy de lo que puede pasar con la interpretación. Y de fondo está qué le puede pasar a la Constitución si no hay una adecuación con respecto al bloque. Porque eso tampoco la Corte lo ha dicho. O sea, porque es un tema tabú. Que es un tema tabú que una norma constitucional pueda resultar inconstitucional. No es un tema de los tratados, es un tema nuestro. Y es un tema que ha estado de cuando en cuando sale a la luz pública, que es el tema del control jurisdiccional de normas contrarias a la Constitución, estando en la Constitución. Y curiosamente, si uno revisa la historia del constitucionalismo mexicano, todas las veces que se ha tratado de impugnar una norma constitucional, ha sido en materia de derechos. 1982, estatización de la banca, derecho de libre empresa. 1997, caso Camacho, en su impedimento para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 2001, reforma constitucional indígena. 2007, libertad de expresión con las reformas electorales, ¿se acuerdan? El amparo de los intelectuales. Todas las veces que se ha tratado de impugnar la Constitución ha sido por temas de derechos humanos, judicialmente. Y la Corte siempre ha dicho, uno, no, las vías que tenemos para impugnación de normas inconstitucionales no proceden para impugnar la Constitución. Dos, es imposible lo que haga el órgano reformador de la Constitución, es perfecto. Entonces no es un tema de los tratados, es un tema de casa, ¿eh? También es un disfraz que le hemos puesto. O sea, es que los tratados no pueden contravenir una restricción. No, es un tema más casero, espérame tantito. Es un tema de que la Constitución no le hemos hallado, ¿no? Porque el formalismo mágico nos dice, todo lo que está en la Constitución es perfecto, no hay normas constitucionales inconstitucionales, aun y cuando digas que el maquinista de un buque que tenga la bandera mexicana debe ser mexicano por nacimiento y digas que haya prohibición de discriminar por origen étnico o nacional, no se contradice, todo es perfecto, todo es armónico. Si no me metas ruido con los tratados. No, o sea, es un tema casero, es un tema de formalismo mágico. Ya que empiezas a interpretar derechos entre sí y restricciones con derechos en el bloque, pues te das cuenta que tu Constitución sí puede estar contradictoria. ¿Cómo convives el arraigo con el derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, derecho a la intimidad? No sé. A ver, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Es el esquema mexicano. Claro, se me hace importante porque pues tenemos una cosa más avanzada, más novedosa que todos los países, hasta para presumirla. Claro, más complicada técnicamente, que requiere más, sí. ¿Es un reto mayor? Sí. ¿Quién sabe cómo nos vaya? Sí. Y luego, si a esas, aquí le metemos constituciones locales y aquí le metemos legislación local, imagínense ustedes lo que haremos. Pero ese es un trabajo en redes y ese es pluralismo constitucional, ¿no? Eso es trabajo en redes y eso es pluralismo constitucional, no lo que digamos en un paper. Eso sí ya es entrarle al debate. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, el caso Radilla, les puse el párrafo con el que yo, digamos,
hice el ejemplo, ¿no? Por si lo quieren leer, el párrafo 338 es el que dice en términos prácticos, la interpretación del artículo 13 debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenido en el 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. O sea, el artículo 13 de la Constitución debe ser interpretado con la Convención y la Constitución. Lo que está diciendo la Corte Interamericana es exactamente esto. Todo esto, bueno, me lo paso porque ya lo hemos, ya está una definición técnica de interpretación conforme. Yo le puse, es el principio por el cual las normas relativas a derechos humanos son, en su carácter de mínimos, objeto de una remisión hacia la Constitución y los tratados internacionales para efectos de su aplicación más protectora. Eso es interesante, ¿eh? Yo no hablo de para eliminar, para invalidar, para inaplicar, es para aplicación más protectora. Ello implica reconocer que constituyen elementos normativos susceptibles de ampliación y que requieren de un traslado o remisión hacia otros ordenamientos, tratados, constitución, a fin de dotarlos de un umbral más robusto de protección. Ahora, ¿cuál es el propósito del trabajo de interpretación? Ustedes díganme si voy muy rápido, me regreso o algo, ¿eh? ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que hay 3 propósitos. El primero es dinamizar las normas que conforman el parámetro de regularidad constitucional, con ampliaciones más protectoras. Aquí ya hablamos de un parámetro de control de regularidad constitucional, que es en realidad el bloque de constitucionalidad, convencionalidad ya interpretado. A ver, esta es una cuestión, digamos, un tecnicismo, pero me parece importante porque es entender. La Suprema Corte tiene otro equívoco, creo yo, y ese equívoco es que al bloque de constitucionalidad, porque la Corte mexicana dijo, no, yo no quiero hablar de bloque de constitucionalidad, yo no me voy a poner a hablar de los elementos que han dicho en otros países, yo quiero definir lo propio. Esta cosa, bueno, en fin. La Corte mexicana le llamó parámetro de control de regularidad constitucional al bloque. En realidad, el bloque no es un parámetro. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad, esencialmente? ¿Qué es el bloque? Porque una cosa es el conjunto de derechos antes de la interpretación y otra cosa es el conjunto de derechos después de la interpretación. ¿El bloque qué es? ¿Qué es el bloque? El referente, ¿sí? Así como bloque de constitucionalidad, ¿qué sería? ¿Sí me estoy explicando? Es el conjunto, pero después de la interpretación. Antes. Previo. O sea, el referente para interpretar. Exacto. O sea, a lo que le llaman los otros países, todos los países, bloque, quiere decir. Y es muy curioso porque la Suprema Corte en la discusión lo entendió, después de la discusión en los fallos ya no lo entendió como bloque. O sea, yo me acuerdo cuando estaban en las discusiones de la contradicción de tesis 293, el ministro Saldívar, entonces decían, es que es un racimo de derechos, masa de derechos. O sea, esto son derechos, podríamos decirlo como en bruto, ¿no? ¿De dónde vas a tomar tú el universo de derechos? De lo que está en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Cuáles tratados internacionales? De los que México es parte. No otros, no otros. De la Constitución alemana, no. De la Constitución española, no. De los tratados y la Constitución, eso es la Constitución. Y eso lo digo porque luego nosotros tenemos como un poco la idea en esa erudición de que cualquier cosa que suene a un tratado internacional sería parte del bloque y no importa, hay que interpretar. No, esto del bloque así es norma mexicana, ¿no? Entonces, uno ve sentencias donde dicen, bueno, pues es que metieron en la sentencia la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Alemán. Está muy padre, porque es muy erudita la sentencia, pero una cosa es
La Corte Interamericana es interpretación de Constitución mexicana de fuente internacional. La Corte Europea es estándar internacional. El Tribunal Constitucional Alemán es derecho comparado. No es lo mismo. Porque luego todo metido ahí es nada. Todo metido, pues es nada. O sea, si yo pongo al mismo nivel un caso de la Corte Interamericana, que es derecho mexicano, con el Tribunal Español, Constitución Español, no me he creído que lo de la Corte Interamericana sea derecho mexicano. ¿No? Es ya en el patrón de las sentencias, ¿no? No nos hemos creído esto del bloque. Yo platico mucho con las organizaciones de la sociedad civil, porque dicen, bueno, es que hay que meter en la Constitución, se hacen pronunciamientos o hacen cosas o hacemos trabajos de dictámenes y decimos, la Constitución y estándares internacionales. Bueno, a ver, si estás hablando de tratados, de normas de derechos humanos, en tratados que sea parte México, de verdad no son estándares internacionales, ¿eh? Es derecho constitucional mexicano, es Constitución mexicana, de fuente internacional, pero Constitución mexicana. No son estándares internacionales. El estándar internacional sí es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí es la Corte Africana de Derechos Humanos y el Convenio de Derechos Humanos de los Pueblos. Puede ser un tratado en el que México no sea parte. Eso es derecho, ese es un estándar internacional. De lo que México es parte en derechos humanos es Constitución mexicana, ¿no? Entonces, el bloque es el universo. Y el bloque interpretado, después de esto, ese sí es un parámetro. Es lo que les digo. O sea, el propósito es dinamizar. Y ese parámetro ya tiene jurisprudencia y ya está interpretado. ¿No? O sea, podrá ser técnico, pero sí implica... ¿Qué implicaría un trabajo así? O sea, un trabajo así implicaría que yo, uno, tenga una bola de derechos humanos de dónde elegir, y dos, un derecho humano ya de acuerdo con todos los elementos del bloque, interpretado, y que me dé una estatura constitucional convencional que sí sea paramétrica. Paramétrica implica efectivamente que sea la medida de la regularidad constitucional. Usted sí va a emitir una ley, usted sí va a emitir un acto de autoridad con base en esa ley, tiene un parámetro constitucional que le dice dónde está el alcance de acuerdo ya al tamaño, a la dimensión de ese derecho. ¿Sí? ¿Dónde los voy a conocer? ¿Cómo le voy a hacer para saberlo? ¿Dónde están? ¿Cómo voy a saber yo cuál es el parámetro? O sea, ya tuve el bloque, hice la interpretación, ahí tengo el parámetro de un derecho, ¿no? Ahí está instalado, con toda la jurisprudencia y la jurisprudencia. ¿Dónde lo voy a saber? ¿Dónde lo voy a conocer? Bueno, pienso yo, tenemos que meternos a transitar a un sistema de precedentes y dejar nuestras 5 tesis y nuestra reiteración de tesis y nuestro extractito de tesis. Tenemos que tener casos y tenemos que tener precedentes. Creo yo que un sistema de precedentes es más lógico y más acorde con esta nueva realidad que las famosas tesis de jurisprudencia. De hecho, a veces las tesis salidas de su sentencia también salen de su contexto y se aplican en otros. Y hay tesis incluso, yo les digo a las alumnas y a los alumnos de posgrado, les digo, una tesis de investigación, o sea, de grado, de maestría, sería súper interesante investigar cuál ha sido las contradicciones, paradojas o algo entre los casos y el producto en las tesis. O sea, hacer un retrato, es decir, dónde se contradice la Corte, por ejemplo, o dónde no hay alcance entre lo que dijo en la sentencia y lo que resulta. Sería súper interesante, porque además la Suprema Corte ha fallado muchas veces casos teniendo la mirada puesta en la tesis que quiere emitir y el resultado de la resolución del caso
o no le alcanza con la tesis que quiere emitir, o es contradictorio con la tesis que quiso emitir. Para irnos más lejos, el caso que produjo la tesis de la jerarquía infraconstitucional supralegal de los tratados internacionales en 1999, que es el caso de controladores del tránsito aéreo. En la sentencia, la Corte dijo: los tratados internacionales que amplíen la esfera, con lenguaje anterior a 2011, desde luego, los tratados internacionales que amplíen la esfera de garantías del gobernado son constitucionales y son constitución. Para en la tesis decir, los tratados internacionales tienen una jerarquía infraconstitucional, aunque supralegal. Es súper interesante. Porque era un sindicato de los que controlan el tránsito aéreo, y la legislación decía que por cada dependencia debería haber un sindicato. Entonces lo controvierten y dice la Corte, bueno, hay que irnos al tratado tal de la OIT, ¿no? Que dice que pues, todo el tema de la libertad sindical en el derecho internacional, mucho más robusto, pues no hacía posible la prohibición de la ley de que solamente un sindicato por una entidad de la administración centralizada o paraestatal, ¿no? Pero en toda la sentencia es abonando a que hay un bloque entre el convenio de la OIT con la Constitución en el 123, y luego la tesis contradice lo que dice la sentencia. Súper interesante. En fin, ya hice digresión. No sé si tengan alguna opinión de esto o algún comentario. ¿O qué les parece? Este lado habla poco. Ese es un propósito. Y luego, el segundo propósito, que también es complicado, pero es este otro. O sea, los derechos humanos no tienen, siempre van en creación, en espiral, digamos, ascendente, exacto, y topan frente a otro derecho, o topan frente a un valor constitucional muy, digamos, muy peculiar en una democracia constitucional que tendría que estar suficientemente soportado. Por ejemplo, México, la eficacia del ejército o los temas de seguridad nacional, ¿no? Que no son derechos, pero sí limitan derechos de acceso a la información, crea una jurisdicción militar diferente a la jurisdicción ordinaria, etcétera. Pero ese es el segundo caso. Es decir, los tratados tienen, los derechos es el otro propósito, es establecer, digamos, contenciones, yo le llamo contenciones paramétricas, hasta que un derecho se topa con otro, ¿no? Libertad de expresión contra derecho al honor, etcétera. ¿Sí? Si en materia electoral tienen ejemplos y nos dicen, pues estaría padrísimo. Sí. En materia ya hablando un poquito de colisión de derechos, vamos a pensar justamente en las limitantes que pueden imponer los países para el acceso al servicio público. ¿Los países? O sea, los estados, pero los estados para acceso al servicio público. Okay. Por ejemplo, uno de los elementos que contempla la Convención, sí, y también de los que se habla en la Corte, es la nacionalidad, pero cómo tratar el asunto de la nacionalidad. Por ejemplo, hay un caso emblemático que se usa para la discusión en esto de derechos humanos, bueno, no sé si está armado o fue real, la de la colombiana famosa que quería ser juez en el DF, bla, 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 bla. Pero más allá de esto es cómo ahí es nuestro margen de interpretaciones que podemos usar en un momento dado, o sea, como país, como Estado, para limitar, por decir algo, el esquema de si por nacionalidad no se puede tener acceso a la presidencia, o si por nacionalidad no se puede desempeñar funciones jurisdiccionales, o qué pasa ahí cuando están colisionando. Porque de alguna manera la Convención sí reconoce que se puede tomar en cuenta ese elemento para establecer limitantes, ¿no? Sí. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que la Constitución mexicana ha exagerado en el tema de la nacionalidad para acceder a ciertos cargos y la nacionalidad por nacimiento, ¿no? Si es que nos referimos a eso. Necesitaríamos, yo creo, que conocer un estándar internacional y comparado, porque ¿no? Nuestra Constitución para algunos cargos muy relevantes no exige, no se pone tan... No
no es tan limitante y para otros es muy limitante. Por ejemplo, como ¿cuál no está en limitante? Bueno, pues ya mismo. Para ser magistrado de la sala superior no se requiere, no hay ningún problema con la Ajá. puedes tener una doble nacionalidad, pero para ser presidente de Casillas. Hijo. Entonces, Hijo, qué bárbaro. es un tema interesante, Interesante. pero se puede tocar desde ambos puntos. En estricto sentido, es como en economía, no hay un criterio válido, sino hay no hay un criterio falso y otro verdadero. No, es es en términos de ponderación. validez, Sí. es en términos de la argumentación. Es en términos Entonces de ahí argumentación. hay varios problemas. Pienso yo que por uno es la omisión en la legislación, Sí. una parte. Sí. Y por otro lado, el no tener claro, el nada más ir redactando sin tener claros esos puntos. Sí. Y ahora, Y la ausencia de precedentes. Exacto. Entonces, un ejemplo, digo, perdón, siguiendo en esto, ahora Sí. en el proceso electoral pasado, ya que Sí. hablamos de esto, una persona en un momento dado solicita al INE que le informe cuántos de los candidatos a diputados Ajá. tienen doble nacionalidad. Y ahí es maravilloso porque efectivamente... Por vía de acceso a la información. Sí. Ajá. Pero el punto es que ahí queda y la respuesta se considera válida en términos jurídicos, nada más le contestan, pero no le contestan si le van a negar o no le van a negar el registro o cómo va a pasar con la situación. Porque además, ¿cómo exiges en un momento dado, cómo compruebas si no es la petición de parte la existencia de doble nacionalidad? Digo, es uno de los temas que se me ocurre que tienen que necesariamente presentarse. Y Sí. acaba de pasar la semana anterior, ¿no? Donde Sí. es genial, un reportero de Animal Político, de un gran amor por la participación electoral en México, tiene miedo de que si su apellido sale sorteado según la circulación, y además a él lo nombran presidente de Casilla, no poder desempeñar el cargo porque tiene doble nacionalidad. Entonces va y lo plantea a la sala. O hay ya aquí una serie de situaciones que nos están llevando a plantear muy en serio estos puntos, creo yo. Bueno, recapitulando, o qué parámetros podríamos tener, o si usted le viene alguno a la memoria, en esos términos de la autorización que da la convención, no autorización, sino la posibilidad de que da la convención para la limitación de acceso a cargos públicos por vía de la nacionalidad? Pues yo creo que tendríamos que atender los casos concretos y un sistema de precedentes. No se me ocurre un caso. ¿Por qué? Porque digamos, esto va evolucionando poco a poco, ¿no? Y tenemos que encontrar los precedentes. No tengo yo un caso concreto que me venga a la cabeza. Sí, muchas interrogantes y muchos casos novedosos en donde la jurisprudencia de la Corte Interamericana tampoco ha sido suficientemente desarrollada, es cierto, y que entonces no encuentra, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de países en donde funcionarios públicos no saben qué hacer para no aparecer en los referendos revocatorios del régimen para el que trabajan. Porque la secrecía en materia electoral ha implicado siempre, o la abstención del Estado, que no sepas, que no se conozca si votaste a favor o en contra, ¿no? Si votaste a favor o en contra. Pero no ha alcanzado nunca a ubicar que a lo mejor tampoco tendrían que incluirte en un listado, como los venezolanos, de si participaste o no. Porque eso ya, la sola participación, implicaría ponerte en una situación frágil si se trata de un referendo donde vas a decidir si sigue o no el régimen de gobierno para el cual estás trabajando. Y ahí es en un umbral más alto. No solamente si dijiste que no, que sí quieres que siga, sino ya el hecho de decir si voy a ir a votar. ¿Qué pasó con el tema de Chávez? La Corte Interamericana no tenía nada de jurisprudencia. Es un caso que va a resolver
pues yo creo que ya se tardó muchísimo, pero el tema de la prueba le está costando mucho trabajo. Tendría que estarlo resolviendo ahorita en noviembre, diciembre, que se llama Rocío San Miguel. Y son unas personas que se les acaba un contrato en un ministerio que ve el tema de migraciones, y resulta que a las personas que habían participado en el referendo revocatorio de Chávez, con independencia de si dijeron sí queremos que siga o no queremos que siga, pero participaron en la base de datos hasta que participaron, no se les renovó el contrato. Y a las que no participaron, sí se les renovó el contrato. El tema probatorio está muy difícil porque, ¿cómo dices que la no renovación de un contrato fue represalia? Porque no las corrieron, no les renovaron el contrato. Entonces, yo creo que para la Corte Interamericana está siendo muy complejo cómo vinculo represalia con no renovación contractual. Pero bueno, finalmente la Comisión Interamericana falló. Pero es un tema que la Corte Interamericana no tiene jurisprudencia en nada, en nada. O sea, y la jurisprudencia estaría, te alcanza la protección de tus derechos político-electorales, de participación política en un referendo revocatorio para participar en el referendo del régimen de gobierno para el que trabajas. Y tú como trabajador o trabajadora en ese régimen de gobierno tendrías que tener salvaguardas adicionales. ¿Y qué salvaguardas? Para mantener la distancia del gobierno con respecto a ti y que puedas ejercer esos derechos políticos. Interrogante. No hay absolutamente nada. ¿No? Entonces se va generando y se va creando y se van, ¿no? Yo creo que eso son cosas que tenemos. Por eso yo hablo mucho del sistema de precedentes. Porque yo no le encuentro otra manera. ¿Cómo damos seguridad jurídica, entre comillas, a una actividad tan abierta y tan libre como es la interpretación? En México hemos caído desde el 2011 hasta el día de hoy en la tentación de reglamentar, ¿no? Y hay juristas tan reconocidos como Sergio García Ramírez, que fue juez de la Corte Interamericana, que ha dicho, es que hay que hacer una ley del control de convencionalidad. Y yo me caigo así como condorito con los piecitos para arriba, porque digo, ¿cómo es posible que vayas a meter la actividad interpretativa en una ley otra vez? Sí, ¿no? Eso pues, no, digo, nos tienen que empezar a caer el 20. Ahora con el tema de las nacionalidades, el colectivo Fiscalía que Sirva, ¿no? Que está todo el mundo ahí metido para hacer una reforma al 102 del fiscal autónomo. Nadie, hasta después de mucho, le causó problemas que siguiera diciendo que el fiscal general de la República tenía que ser mexicano por nacimiento, porque se traía se trae todo el bagaje. Hasta que ya se dijo, oye, ya quítale mexicano por nacimiento, ¿qué da? ¿No? En fin. Ese es el segundo esquema. Y el tercero, que es, digamos, como ya el total, el esquema total, sería o sea, una norma, bueno, yo lo tengo como norma, pero bueno, puede ser un acto de autoridad que esté restringiendo un derecho, pues tiene que acreditar que protege otro derecho, ¿no? Entonces, y ahí es todo el esquema más complejo, porque es establecer el parámetro, digamos, de cada derecho. Luego, las contenciones entre derechos, y luego una norma, una legislación, un acto de autoridad que pueda articularse con respecto a este parámetro. Ese es el juego interpretativo que tenemos en México. Digo, yo lo estoy poniendo en esquema, pero así es, eso fue lo que hicimos. Eso fue justamente lo que hicimos. Entonces, el tema de las restricciones a los derechos no es tan fácil como decir, es que los restringimos con respecto a los tratados porque meto mi pirámide del derecho que voy a restringir con respecto en la Constitución a los tratados. No, el tema es que me digas por qué estás haciendo desde acá. Pues eso es lo que pide la Constitución. Pero además, la validez de una restricción en ese tema, en ese sentido, con ese esquema, la validez de una restricción implica dos cosas. Una,
decir qué derecho estás protegiendo ante una restricción. O sea, yo restrinjo un derecho porque protejo el derecho a, si no, no. Y dos, ¿de qué manera restringes un derecho tan fuerte que también evalúes si ese derecho restringido se nulifica? O sea, no puede haber una restricción tal a un derecho que hagan ese derecho inejercible, digámoslo así, o sí. Entonces, en eso yo creo que si nosotros vemos el tema piramidal, Constitución versus tratados, lo que yo diga es la ley, a una dinámica compleja y completa de interpretación, sí es muy difícil. Pues sí, sí es muy difícil. Con las herramientas que tenemos en México sí es difícil, pero eso es lo que queda con la interpretación conforme. Todo eso se ha abierto en el panorama mexicano. No sé qué opinión les merezca, pero me parece que es más difícil, ¿no? Fascinante. Hay un ejemplo en España muy interesante que a mí me gusta mucho platicar el caso porque se mereció libros enteros. El caso es un adolescente, o sea, estaban todos los elementos para hacer como una ruta interpretativa muy compleja. Es un adolescente testigo de Jehová que se cae tiene un accidente en una bicicleta y necesita transfusión sanguínea. Los padres se niegan por objeción de conciencia y el chico también. Y el chico en una edad de autonomía de la voluntad gradual, ya que podía decidir, porque estamos hablando de un chico de 14, 15 años. El caso es que en el peregrinar de esta objeción de conciencia, los servicios de salud obtienen una orden judicial para la transfusión. Entonces los padres no se oponen y dicen, bueno, pues, ¿qué quieren que haga? Pues si ya un juez me dijo que hay que hacer la transfusión, pues yo ya ni modo, pues que le hagan la transfusión. Le hacen la transfusión, pero ya era demasiado tarde, el chico se muere. Los padres son imputados penalmente, por la omisión de cuidado, etcétera, y se van a la cárcel, ¿no? Homicidio, omisión de cuidado, bueno, omisión de cuidado. Y entonces presentan un amparo y el Tribunal Constitucional Español los deja en libertad. Y el caso fue ríos de tinta en papers, en libros y todo, a favor o en contra, ¿no? Por el tema de la protección de los menores, por el tema de a dónde llega la libertad religiosa, otros que no. Pero hay una parte de la sentencia del Tribunal Constitucional súper interesante, porque dice el Tribunal Constitucional que la deferencia de los padres al derecho a la vida de su hijo estuvo puesto en la ejecución de la resolución judicial, es súper controvertido, y que el haberle pedido a los padres que hicieran activamente lo posible por la transfusión iba en contra del mínimo ejercible de su libertad religiosa. Y por eso quedaron fuera y libres. Es decir, el Tribunal Constitucional dice, los derechos humanos, los derechos fundamentales, en el caso español, no pueden restringirse más allá del límite en que puedan ser expresados, aunque sea en una mínima parte. Porque entonces estamos jugando a una transgresión de derechos. O sea, los padres de familia tenían la libertad de oponerse, y la demostración en favor de la vida de su hijo vino por, ahí está, échenle la transfusión. Pero yo no me pidas que te diga sí, porque el tema de mi libertad religiosa se nulifica en lo absoluto. Y entonces esa sentencia a mí me gustó porque exactamente eso dice. ¿Cuándo se puede restringir un derecho para proteger otro con la condición de que el derecho restringido no quede de ninguna manera anulado, aplastado? Eso también es súper difícil. Pero ahí el derecho a la vida, Ajá,
no se supone que sea superior al derecho de la limitante a la expresión, a la libertad de expresión de los padres. No se ponderó esa situación. Sí, y el Tribunal Constitucional lo que encontró en esa ponderación fue que los padres no estaban en contra del derecho a la vida porque ofrecen, digamos, ofrecen su disposición a su hijo los temas de patria potestad, de custodia, que tenía un menor, a que se cumpla la orden judicial. Y ese es como el clic que le da al Tribunal Constitucional para decirle, mira, aquí está, en esa ponderación, sin que el derecho a la objeción de conciencia, diríamos, si estuviera aquí y aquí está la vida, se viera reducido a su mínima expresión. O sea, no reducido a su mínima expresión, nulificado. Que eso es muy interesante, porque también nosotros tenemos luego la ubicación de los derechos humanos como en importancia jerárquica. Y en realidad no es una jerarquía. Yo creo que tampoco los derechos humanos, bueno, si pudiéramos hacerlos en un dibujo, tampoco están en una pirámide, más importantes, menos importantes. Realmente yo creo que es este tema de los derechos humanos. Claro, hay derechos más dúctiles, hay derechos menos dúctiles. Hay derechos que transitan, ¿no? Yo es difícil que yo pueda ponderar, torturar a alguien con respecto a algo, ¿no? O discriminar. Puedo argumentar, hacer tratos diferenciados que no sean discriminación y tendré justificaciones para diferenciar, pero que no caigan en discriminar. Pero no podemos discriminar mucho o poquito. Está prohibida la discriminación, está prohibida la tortura, está prohibido el trato inhumano, cruel o degradante. Son derechos más duros, más rígidos en su ponderación frente a otros derechos. Pero esa es la forma, ¿no? Y, Como la eutanasia. sí, como la eutanasia. Pero tengo mi derecho también a terminar. Claro, sí. Hay casos luego también muy ilustrativos, muy fáciles, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una doctora que pide un amparo, que encuentra que la ley de salud que se reformó cuando estaba todo el tema de las cirugías estéticas y las y ella decía, yo soy médico cirujano y partero. Es un ejemplo de caso muy interesante para los chavos también, porque es así como muy clarito. Entonces ella va y presenta un amparo y dice, la ley de salud es inconstitucional porque no me está dejando trabajar. Y entonces la Corte dice, bueno, aquí hay una protección del derecho a la salud que es muy importante, ¿no? La norma efectivamente restringe el trabajo, pero no lo unifica. Si tú pasas todas estas especialidades, todos estos cursos, todas estas acreditaciones, pues puede serlo, ¿no? Ese tema de ponderaciones. ¿Cómo vamos? Híjole, ya se nos fue casi. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bien. Ese sería como entonces, el propósito es, pero si se fijan, el tema también del sustrato, digamos, narrativo de esto, no es el tema de la inaplicación o el tema de la invalidez, es el tema de la integración y el tema de la ponderación entre derechos, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de la Suprema Corte? Bueno, el de la Suprema Corte ha sido un papel, digamos, demasiado exagerado entre el determinar el alcance y el poner a trabajar estas herramientas. O sea, los españoles cuando hablan de la interpretación, del sistema de interpretación, dicen que es una norma puente. Es súper interesante. Es una norma puente. ¿Qué quiere decir? Te conecta a ordenamientos. Y luego también cuando uno quiere, en amparos, por ejemplo, en amparos cuando no se aplica esa norma puente, el artículo 10 de los españoles, nunca procede el amparo por violaciones a esa norma. Siempre procede el amparo por violaciones al derecho que no creció producto de esa norma. Es decir,
no tendríamos un amparo procedente por violaciones al artículo 1, párrafo 2, porque no es interpretación conforme. Tendríamos un amparo por violación al derecho humano que debió irse en bloque y en parámetro y tal, y que en lugar de tener una estatura mayor, tuvo una estatura pequeñita. Con lo cual lo que quiero decir es que en realidad lo que tenemos que hacer con este artículo, primero, es ponerlo a trabajar para que los derechos crezcan, para que las ponderaciones y las contenciones entre derechos sean las más robustas, para que la ley y los actos de autoridad puedan entender contenciones entre dos derechos. Ese es el chiste. Y yo creo que la Corte, a lo largo de estos 6 años, se ha dedicado más de lo que debería a estar explique y explique y explique y explique el alcance. Está bien, un ratito, pero póngase a operar. Yo creo que ese estar explique y explique y explique quiere decir que le cuesta mucho. Y le cuesta mucho por el tema de la jerarquía, y le cuesta mucho por el formalismo mágico, y le cuesta mucho por él, ¿no? Y entonces ha establecido rutas bastante complejas para poder entenderlo, ¿no? Entenderlo. Y aquí están, digamos, 4 resoluciones que han sido las más complejas. Esta es quizá, pues fue al principio la más conocida, el 912 del 2010. No me voy a dedicar a explicar las características, pero ustedes la conocen muy bien. Esa resolución fue la primera que habló de la interpretación conforme en sentido amplio, estricto, invalidez, que estuvo muy bien. Es la que abre el control difuso de constitucionalidad. Es la que dijo que la Corte Interamericana fallidamente dijo que si los criterios eran con casos sobre México era obligatoria, y si los criterios eran con casos en los que no era México el Estado parte en el litigio eran orientadoras, que es exactamente el mismo formalismo de toda la vida, porque además la jurisprudencia que se ha hecho donde México es caso aparte se ha nutrido de casos donde México no es parte. Entonces, ¿no? Y que es un poco la que se invocó en esta primera parte que tú decías, o sea, en estos primeros casos en donde los jueces dijeron, ya tenemos el control difuso de constitucionalidad, vamos a dedicarnos a invalidar, no a interpretar. Y que fue lo que hizo a la Corte, que se le pararan las ventanitas y dijeran, hijo, qué barbaridad, en Nuevo León está pasando esto, en tal estado está pasando esto, ¿no? Sin una cuestión interpretativa mayor. Porque además, en México, eso también es interesantísimo, el acento no ha estado en la interpretación, el acento ha estado en el principio pro persona. Y entonces el principio pro persona también ha sido como una espada de Damocles que sirve para todo, para todo. Y la Constitución es muy clara. Cuando dice favoreciendo en todo tiempo, significa ese gerundio, favoreciendo, quiere decir que la interpretación está conectada con el principio de persona. Quiere decir que el principio de persona tiene que tener de por medio una norma de derechos humanos que se interpreta. Y que ese principio de persona no está disociado de las rutas interpretativas tradicionales. ¿Sí? Pero fue el primer expediente, varios, es la explicación del caso Radilla Pacheco y el alcance del Poder Judicial con respecto al caso Radilla Pacheco. Este segundo expediente, si lo quieren ver, es muy interesante, la acción de inconstitucionalidad 155 de 2007, y ese expediente es lo que conversé ahorita, o sea, una cosa súper redonda, porque la Corte se encontró un poco atrapada en sí misma y pudo fallar muy bien, como una norma local puede ser inconstitucional por contravenir 3 tratados internacionales que acompañan la Constitución. Pero también como la Corte, aunque no lo diga, sí puede inaplicar la Constitución. Súper. Luego, el tercero, que es la contradicción de tesis 293 de 2011, ¿ustedes se acuerdan de qué va esa contradicción de tesis? Sí, que es, digamos, la tercer gran resolución
¿Mande? No, no era del arraigo, pero tuvo como forma el arraigo. O sea, era una tesis que hablaba de jerarquía supranacional de la Constitución por encima de los tratados, y otra tesis de un colegiado que hablaba de la misma jerarquía, y la Corte mexicana dice en esa contradicción, en realidad estamos ante un bloque de constitucionalidad, pero cuando haya una restricción en la Constitución, va a prevalecer la Constitución, que desconoce el contenido. Sí. Y además, de alguna manera, enmienda el error de la 912 en relación a los criterios. Sí, ¿por qué? Porque dice que también los... O sea, hizo un reconocimiento de que se había equivocado aquí. Así es. ¿En qué? En la cuestión de que los criterios donde no estuviera involucrado el Estado mexicano eran orientadores y que también van a ser vinculantes. Ajá, así es. O sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria siempre. Claro, en la medida que pase el estándar de interpretación y sea más protectora. Si no es más protectora, desobedezco a la Convención Americana. No, la obedezco, porque el artículo 29 ya lo leímos, que dice que no importa si las obedeces, pero tu jurisprudencia es más protectora. Sube el estándar de derechos. Ahora, en materia de principio pro persona, también hay un problema que tenemos a nivel del foro. Yo lo he escuchado de muchos juzgadores federales, no sé si sea exclusivo de Chihuahua, pero casi creo que es nacional, que lo han malinterpretado. O sea, los abogados no quieren realizar interpretación, quieren de alguna manera acogerse al principio de interpretación pro persona y exigir una especie de suplencia de la queja. También en eso han caído. Pues sí, es que todo eso es así, el formalismo. Claro, claro. No hacer la interpretación. Así es. Y en eso nos falta mucho más sentido de capacitación, pero nos falta más, no solamente de conocer, de también más guía, ¿no? Desde la Suprema Corte. Y luego, este expediente, el expediente Varios, son los otros dos casos de la Corte Interamericana, el caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como se hizo en 2011 un expediente Varios para cumplir Radilla, luego se hizo un expediente Varios para cumplir Valentina Rosendo e Inés Fernández por parte del Poder Judicial. Pero en esta también han cometido errores muy fuertes la Suprema Corte. Y un error muy fuerte, que yo espero que no estemos nunca en el supuesto, dos errores muy fuertes. El primer error es decir, bueno, como ya tuvimos la contradicción de tesis, está muy bien una sentencia de la Corte Interamericana y vamos a cumplir siempre una sentencia de la Corte Interamericana, no lo duden. Pero si la sentencia de la Corte Interamericana implica dar marcha atrás a una restricción constitucional, se va a imponer la restricción. Híjole. Es un desacato anunciado de una sentencia internacional. Que eso sí ya no es interpretación. ¿Por qué? Pues porque el Estado mexicano quiso. Para eso ratificó la competencia. No ratificó la competencia para no cumplir la sentencia, ratificó la competencia para cumplirlas. Entonces ahí metieron una cosa muy fuerte. No ha pasado, yo espero que no pase. Pero el segundo tema tiene que ver con lo que hemos estado platicando y es interesantísimo. Hay un párrafo en este expediente Varios en donde la Suprema Corte dice: a mí me da mucho gusto encontrar que los derechos humanos que estimó violados la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que estaban contenidos en la Convención Americana corresponden a los derechos que están en la Constitución. Tienen su correspondiente. Es decir, la Suprema Corte está considerando que valida los derechos humanos de la Convención que se violaron por parte del Estado mexicano en cuanto tienen su correspondiente en la Constitución mexicana. Por eso les digo que la Corte mexicana, cuando resuelve los casos, piensa en una Constitución distinta a la mexicana. En ningún lado de la Constitución mexicana dice, sino todo lo contrario, que
los derechos en la Constitución son un espejo de los derechos en un tratado internacional. Y que los derechos en un tratado internacional valen en la medida que tengan un correspondiente en los derechos en la Constitución. Eso sí lo dice la Constitución española, pero no lo dice la Constitución mexicana. Entonces, es muy fuerte, porque la Suprema Corte está resolviendo, argumentando, teniendo en la cabeza una Constitución que no es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Órale. Así como lo otro. Nunca la Constitución mexicana dice eso. Hay que decirle a los señores y señoras ministros que la Constitución mexicana dice una cosa diferente a lo que ellos piensan cuando resolvieron. Porque no es España, es México. Y México sí dice, los derechos contenidos en tratados, así lo dice el primero y lo dice los dos primeros párrafos, son fuente autónoma de derechos constitucionales en un bloque. Es tremendo. Bueno, qué triste. Pues sí, sí es triste. Así es. Pero estos son los expedientes más fuertes en el sentido de esa resolución, ¿no? Pero es parte del formalismo mágico. Y otra cosa que también me parece complicada, que se utiliza mucho ahora y que platicábamos al principio de la clase, es que más que la integración, está pareciendo que la interpretación es una especie de arma, así como el principio pro persona es una especie de arma para que suceda lo que yo quiera con la norma sin que se interprete, que eso pasó mucho en 2011. Ahora parece que la interpretación es una especie de arma formalista que yo tengo para que la norma se conserve a priori sin que yo interprete. Eso lo está haciendo mucho la Suprema Corte. Y ojo con los tribunales de cualquier materia que no se haga así. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo soy un juez dotado de atribuciones. Esta atribución se llama interpretación conforme y esta atribución se llama control de constitucionalidad. Esta atribución, interpretación conforme, me sirve para cuando yo determino ex ante que la norma va a subsistir. Esta atribución que se llama control de constitucionalidad me sirve cuando yo determino ex ante que me voy a despachar la norma. Entonces, yo tengo una norma que voy a aplicar, la voy a contrastar con el bloque, pero yo quiero que subsista. Eso le llamo interpretación conforme. Y voilà, transita la norma, como lo del matrimonio igualitario en Oaxaca. Esta se llama control de constitucionalidad. Yo quiero que se vaya. Y entonces en la sentencia digo, se va. Voilà, me la despacho. Pero no hice nunca interpretación. Nunca hago el contraste, nunca hablo del bloque, nunca hablo del parámetro, nunca digo el razonamiento argumentativo, nunca digo nada. Simplemente son como si fueran un arsenal de armas en que va a suceder lo que yo quiera que suceda porque usé esta o usé esta. Cuando el principio de toda la dimensión interpretativa de derechos en todos los países y en el orden jurídico mexicano es la integración y la armonización y el contenido. La Corte lo está haciendo así. El caso del matrimonio igualitario de Oaxaca es un ejemplo muy claro porque es exactamente lo mismo cuando lo cambiamos de proyecto, pero lo está haciendo en todos los casos. Y uno se mete a buscar dónde está la interpretación y no hay interpretación. No hay contraste, no hay argumentación, es un arma. Y además la interpretación es algo que se tiene que hacer de entrada. Y luego ya veré qué destino le espera a las normas, pero es algo que se tiene que hacer de entrada. Fíjense bien el rubro de esta tesis, ¿por qué? Esto ya lo expliqué. A ver. Fíjense, es además del pleno y es de mayo de este año. Interpretación conforme a sus alcances en relación con el principio de interpretación más favorable a la persona. Yo le veo dos errores aquí.
El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal. Híjole, no, de verdad no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito conservar a la norma, no expulsarla, por eso hago interpretación conforme, para conservar la norma. Pues no, tampoco eso dice la Constitución. Usted hace interpretación conforme para poder obtener el contenido de los derechos a partir de un bloque, con independencia del destino. ¿Conservar o no la norma? No sé. Si es complicado, sí, porque lo que yo les decía, en México el destino de las normas con posterior a la interpretación es súper variado. Inaplicación, invalidez, conformidad después de la interpretación, si yo la modulo o que esté muy bien. Es muy variado. Si yo interpreto la Constitución con respecto a la Constitución y los tratados, veré que no le puede pasar nada porque mi Constitución es sagrada. Estoy ironizando. Es muy variado. Pero la interpretación es adecuación, modulación, integración. No es despáchate la norma. No se basa en el principio de conservación legal. Eso dice muchísimo de cómo la Corte está entendiendo esto. También visto más bien por el hecho de que el razonamiento judicial se ve como un proceso de justificación, ¿no? Justificación de la decisión. Es interesantísimo. No de integración, sino nada más de las armas que yo justifico por qué resolví así ya desde antes. Así es. Así es. Pues claro, eso sí se mete mucho ruido porque, repito, el destino normativo es variadísimo. Pero no es ¿no? Y luego también en esta tesis se despacha el bloque. Por aquí lo digo, miren. En ese sentido, solo cuando existe una clara incompatibilidad de contradicción que se torna insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o algún instrumento internacional, esto no existe en la Constitución mexicana. Así no es, así no funciona. Usted me tiene que decir cómo queda un bloque integrado en un parámetro. Si usted me habla todo el día del parámetro de control de regularidad constitucional, ¿por qué aquí me mete esta O? Como si yo tuviera que escoger entre la Constitución y los tratados. Usted ya me dijo que es un parámetro, y la Constitución dice que es un parámetro. En fin, todavía hay muchísima ambigüedad en eso. No, no es una disyunción, es una conjunción. ¿Preguntas? Pero entonces, por ejemplo, Eso, a ver los qué. juzgadores locales, Ajá. si la misma corte te está planteando completamente diferente a lo que en realidad es, pues yo me voy a ir con lo que la corte me está planteando. Entonces, Sí. desde lo que la corte te está explicando, lo está explicando mal y lo está aplicando mal, y entonces todo lo que se viene abajo, están viendo los criterios de la corte, pues lo vamos a empezar a hacer mal y de ahí no vamos a salir. Sí, pero fíjate que todavía eso que está mal sería salvable si la Corte fuera coherente, con una línea a lo mejor restrictiva, pero ni siquiera la Corte es coherente. Porque depende, va a pasar como con la interpretación conforme y el control de constitucionalidad. Tú vas a decir, bueno, yo quiero entrarle a las cosas bien, voy a pescar esta jurisprudencia de la Suprema Corte. Yo quiero entrar a las cosas mal, voy a pescar esta. Porque la Corte ha sido súper esquizofrénica en eso. ¿Por qué? Porque en realidad, pues sí hay un tema político, como en todas las cortes, en todo el mundo, pero aquí es todavía más evidente porque son dos cortes. Hay dos cortes en México. El otro día fue el ministro Cosío a la universidad a presentarle esta cuestión comentada y le preguntaron que cómo estaba el criterio de las restricciones y sí dijo muy franco, no sé cómo está. Si tú me preguntas ahorita,
el valor de los tratados internacionales de derechos humanos en la Corte. No sé, me dice, porque además cambiamos ya de integración, se fueron Juan Silva Mesa, Los Sánchez Cordero. Yo no sé, no sé cómo está, ni sé cómo va a estar. Muy fuerte, ¿no? Porque tiene un ministro. Entonces, claro, pues es una Corte que además no nos ha dado certidumbre en el... Tanto que hablan de la seguridad jurídica, pues no nos han dado certidumbre en este panorama que es muy fuerte. Pero bueno, yo lo que quise es poner las coordenadas de todo lo que tendríamos que entrarle, porque no es chiquito, no es menor, es una cosa muy fuerte la que diseñamos. ¿Y aplica en todas las materias? Sí. Con esas materias me refiero a electoral, penal, familiar, administrativo, laboral, porque en todas se transita con normas de derechos humanos, ¿no? Va a estar como una amiga que fue a pedirle trabajo a un ministro de la segunda sala y le dijo, pues es que yo soy especialista en género, y el ministro le dijo, bueno, pero aquí ese tema no se ve, laboral y administrativo. Claro. No, sí se ve. Bueno, entonces, todas, derechos humanos hay en todas las materias, ¿no? Entonces, bueno, pues es una electoral. Bueno, pues muy agradecido. Aquí, digo, les voy a dejar, magistrado, traje 5 libros. Se quedan aquí, ya ustedes me dicen, ustedes ven cómo, si bibliotecas y a quién, para pues, que quiera que se le repartan, y que sea de utilidad, ya estaremos. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Caballero de nueva cuenta el habernos acompañado, y ojalá que pudiera acompañarnos en una nueva ocasión para continuar con este ejercicio. Ya tenemos todo un fundamento teórico sobre la interpretación conforme, el modelo constitucional del control que en México se ha dado parte de la... Lo interesante será justamente hacer un ejercicio en un formato de taller u otro que nos permitiera. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada más me permito leer un reconocimiento en nombre del Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Caballero Ochoa por la impartición del curso La interpretación conforme, el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. Chihuahua, Chihuahua, 30 de octubre del 2017, firman los integrantes del Pleno del Tribunal.